Esta semana se registró la senadora con licencia del Partido Acción Nacional, Laura Rojas, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde. Senadora, muy buenas tardes. Hola Sofía, muy buenas tardes a ti, el auditorio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Platíquenos un poco, ¿por qué competir en un proceso, pues para empezar, que no está bien definido porque se van a realizar encuestas, pero va a ser el CEN el que va a decidir? Sí, Sofía, no, sí está definido el proceso de selección de candidato del Partido Acción Nacional. Precisamente el método que el partido decidió es el de designación directa, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional será el que designe al candidato. Ese es uno de los métodos que está establecido en nuestros estatutos. El otro es el de, tenemos tres métodos posibles: el de elección interna de militantes, el de elección abierta a la ciudadanía y el de designación directa. Entonces, el método sí está definido, es ese, el de designación directa, y la forma en la cual se va a determinar quién será el candidato o candidata del PAN es a través de mediciones, es decir, de encuestas, para determinar de los que estemos interesados en la candidatura, pues quién sería el más competitivo o la más competitiva. Entonces, ese es el método y pues yo decidí participar en este proceso porque, para empezar, es un honor para cualquier militante de un partido político poder abanderarlo en la campaña, pero sobre todo porque me parece que tengo cosas que aportarle, tanto al proceso mismo de la elección del candidato, como pues a la ciudadanía, ¿no? Ya durante el proceso, digamos, de elección constitucional, Sofía. Senadora, con la ruptura de la alianza entre el PAN y el PRD, ¿no teme quedar en tercer lugar en caso de ser la candidata? La elección se ve, pues digamos, para que sea entre el PRI y Morena, ha tenido muchísimo repunte. ¿Qué puede ofrecerle el PAN al Estado de México, a los votantes del Estado de México, más allá de la militancia? No, para nada, Sofía. Si tú revisas las encuestas desde hace ya algunos meses, el PRI está en tercer lugar. El Morena, en efecto, ha crecido. El PAN está en una posición muy competitiva, y si alguien está, digamos, desacreditado, no solo en el Estado de México, sino en el país, es precisamente el PRI. Basta ver los niveles de desaprobación que tiene hoy día el presidente Peña, no, alrededor del 6% de aprobación de su gestión. Nunca ningún presidente en la historia de México había tenido niveles tan altos de desaprobación o tan bajos de aprobación, como lo queramos ver, y creemos que ese es un momento en el que el PAN aparece como una opción competitiva, como la alternativa al cambio en el Estado de México. ¿Por qué? Bueno, basta ver cómo nos fue en las elecciones del año pasado en junio. Hoy día el PAN gobierna 11 estados del país. Nunca en la historia el PAN había gobernado tal número de estados al mismo tiempo, y en la elección del 2015 aquí en el Estado de México el PAN recuperó muchísimo. Recuperamos municipios como Huixquilucan, como Naucalpan, retuvimos Atizapán, pero también incrementamos la votación de manera muy significativa en municipios como Tlalnepantla, como Cuautitlán Izcalli, como Coyotlán, México, etcétera. Todo el Valle de México, lo que se conocía como el Corredor Azul, pues el PAN se reposicionó de una manera muy importante en las elecciones de 2015, también en el Congreso Federal, e insisto, después de las elecciones de junio del año pasado en otros estados, pues vemos cómo el PAN está regresando a ser una alternativa para los ciudadanos. ¿Y qué opinión le merece pues el que será el candidato del PRI, Alejandro del Mazo? Él ha hablado muy bien de tanto de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto como la misma gestión del gobernador Erubiel Ávila. Bueno, Sofía, pues Alfredo del Mazo nos remite directamente a la figura del presidente de la República, a la figura del presidente Peña. Son no solamente del mismo equipo político, son inclusive familiares. Entonces me parece, es el mismo tipo de político Alfredo del Mazo que el presidente Peña Nieto. Y me parece que en el Estado de México pues ya tuvimos suficiente de ese tipo de políticos que prometen pero no cumplen,
y que claramente no han dado resultados. Veamos que en nuestro estado, en el Estado de México, solamente ha gobernado el PRI, nunca ha habido alternancia en el gobierno estatal. Son casi 90 años ya de que nos gobierne un solo partido, en este caso el PRI, y veamos los resultados, veamos y preguntémosle a la gente del Estado de México si realmente vive mejor hoy que hace 6 años, ¿no? O que hace 12 años. Tenemos unas tremendas cifras de inseguridad, de robo a casa habitación, de robo en transporte público, de extorsiones, de secuestros, de robos de autos, etcétera. El miedo, pues, es, digamos, lo que prevalece entre los mexiquenses. Los feminicidios no cesan, seguimos siendo el primer estado en número de feminicidios en todo el país. No tenemos un transporte público eficaz ni eficiente, no tenemos metro. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en Ecatepec, que tiene que ir, o en la zona oriente, que tiene que ir a trabajar a la Ciudad de México y que hace 3 horas de ida, 3 horas de regreso a su casa. En fin, los servicios públicos en general de educación o de infraestructura hospitalaria también dejan mucho que desear. Entonces, me parece que Alfredo del Mazo es más de lo mismo, es más de lo que ya aprobamos, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, y yo creo que en el Estado de México pues ya aprendimos la lección, Sofía. Senadora, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos puede permitir unos minutos en la línea para poder platicar? Pues ya hablamos de Alfredo del Mazo, pues de la otra candidata que está ya definida, de Delfina Gómez, que es la candidata del partido de Morena. ¿Nos permite unos segundos en la línea? Un par de minutos. Claro que sí, claro que sí, Sofía. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, estamos platicando con la senadora con licencia Laura Rojas, precandidata del PAN al Estado de México. Nosotros estamos conversando con la senadora con licencia del Partido Acción Nacional, Laura Rojas, quien se registró esta semana como precandidata del PAN al gobierno del Estado de México. Senadora, platicábamos antes del corte del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y permítame preguntarle cuál es su opinión sobre Delfina Gómez, quien será la candidata del partido Morena para el gobierno del Estado de México. Bueno, Sofía, pues me parece que en el caso de Morena lo que vamos a ver en la campaña pues es realmente Andrés Manuel López Obrador haciendo la campaña en el Estado de México. Creo que la gente que vote por Morena, por quien realmente va a estar pensando al momento de sufragar su voto, pues es en Andrés Manuel López Obrador, más que cualquiera que sea la candidata que resulte, porque hay que recordar, Sofía, que hay 2 precandidatas registradas en Morena, no solamente está Delfina, está otra persona, igual que en el PRI. Digo, es claro que va a ser Delfina y es claro que va a ser Alfredo del Mazo, pero no podría haber precampañas si solamente hubiera un aspirante registrado. Necesariamente tiene que haber por lo menos otro más para que puedan hacer precampaña, y eso es lo que están haciendo. En el caso del PRI, pues simular que hay una competencia al registrar a otra persona, y en el caso de Morena, simular que hay competencia en el caso, al registrar, a otra precandidata, además de la profesora Delfina. En el caso del PAN, pues ya somos 4 los que ya estamos registrados como precandidatos, y pues en el caso nuestro sí va a haber un proceso real de medición y de definición sobre quién es el mejor posicionado o mejor posicionada. ¿Cuándo tendrán definido ya quién será el candidato del PAN? Vean, no lo tenemos no tenemos la fecha exacta, digamos, el día exacto, pero eso tiene que ser, pues digamos, yo creo que a finales de la siguiente semana. Tenemos que aprovechar lo más posible el tiempo que nos queda para posicionar al que vaya a quedar o a la que vaya a quedar. Entonces, estamos ya en ese proceso y esperamos que a finales de la próxima semana, a principios de la siguiente más tardar, ya haya una definición. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todo este proceso, para empezar con la selección del candidato del Partido Acción Nacional y después con el proceso de elección del nuevo gobernador del Estado de México. Muchísimas gracias. No, a ti, Sofía, gracias a ti y al auditorio. Muy buen sábado. Hasta luego. Muchísimas gracias igualmente. Ahí la tiene a una de las precandidatas del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de México.